Buenas noches, miembros del jurado y asistentes. Mi nombre, Kelly Paola Villamizar Torrado, estudiante de la Universidad Libre, seccional Cúcuta. Represento al semillero de Derecho Procesal Hernando Davis Echandía, con la investigación titulada La carga dinámica de la prueba en el proceso de responsabilidad del Estado por fallas en la prestación del servicio médico en vigencia del Código General del Proceso. La responsabilidad médica es un tema activo en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en materia de carga de la prueba. Y Colombia no se escapa a este desarrollo, ya que el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, implementó a lo largo de más de 20 años doctrinas judiciales a fin de aliviar en el proceso la carga de probar. Dada la especial naturaleza del juicio y la satisfacción a cuestionamientos como ¿quién está más capacitado para probar? Situación que es relevante tanto para el derecho procesal como para la sociedad, porque fue la realidad la que impulsó la regla de la carga dinámica de la prueba. Pero lo que en un principio fue un avance, luego se convirtió en un retroceso al eliminarla. En el proceso de responsabilidad, el elemento daño siempre debe ser probado por el demandante. No ha existido discusión al respecto. Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a la prueba de la falla en la prestación del servicio y del nexo de causalidad. Un estudio de la jurisprudencia pertinente determinó que bajo la noción clásica de la carga de la prueba sobre estos elementos, se incentiva la irresponsabilidad de la entidad pública, haciendo en muchos casos materialmente difícil la obtención de la prueba por quien acude ante el juez o la absoluta indefensión del demandado. Estas hipótesis son una clara evidencia del triunfo del derecho sobre la justicia, porque en el afán de proteger a uno de los extremos de la relación procesal, no se ha tenido en cuenta el derecho constitucional fundamental a la prueba, que le pertenece tanto al demandante como al demandado. En este contexto, el problema jurídico objeto de esta investigación es el siguiente. Frente a las diversas reglas para alcanzar la prueba de los hechos, distribuidas entre las doctrinas judiciales del Consejo de Estado y la nueva realidad normativa del artículo 167 del Código General del Proceso, ¿cuál le responde en forma más adecuada al juicio de responsabilidad a las partes y garantiza en plena forma el derecho a la prueba? Antes, es necesario recordar que el Código Contencioso Administrativo no reguló la carga de la prueba, como tampoco lo hizo el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual es necesario aplicar por remisión internormativa la noción clásica de la carga de la prueba, regulada según el caso en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil o en el artículo 167 del Código General del Proceso, cuando éste entre en vigencia, que además consagra la carga dinámica de la prueba. Las doctrinas judiciales planteadas por el Consejo de Estado entre los años de 1990 al 2006 y los efectos que produce la entrada en vigencia del Código General del Proceso serán explicados por el semillero a través de un caso concreto. Una pareja acude a una entidad pública prestadora del servicio de salud al notar en su hijo recién nacido problemas respiratorios. Al ingresar en la entidad, son atendidos por el médico de turno en urgencias. Al diagnosticarlo, no encuentra razón para dejarlo en observación, así que envía al recién nacido junto con sus padres a casa. Horas después, el recién nacido muere. Si en este caso aplicáramos la lógica de que a estos padres les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, la prueba de la falla es una misión imposible, o en palabras del profesor Jairo Parra Quijano, una actividad que linda con el heroísmo, al involucrarse aspectos técnicos y científicos que solo el demandado tiene el privilegio de manejar, debido a que los padres del menor solo saben que el profesional de la medicina no encontró mérito de gravedad al punto en que ordenó su remisión a casa.
No le responde la noción clásica de la carga de la prueba, que no es otra cosa que el régimen de falla probada, ni al demandante ni al derecho a la prueba. De otra parte, si en este caso aplicáramos la lógica de la falla presunta, probado el daño y el nexo de causalidad por el actor, a la entidad le corresponde desvirtuar la presunción de la falla, produciéndose una inversión permanente del deber probatorio en cabeza del demandado. Sin embargo, la inversión de la carga hecha por la presunción siempre es establecida en la sentencia del Consejo de Estado, sin que la entidad pública prestadora del servicio de salud tenga el momento procesal concreto y previo a la sentencia para que se le asigne dicha carga. Además, frente a la previsibilidad del derecho, era jurídicamente imposible para los usuarios de justicia anticipar que decisión que había sido confirmada en primera y segunda instancia iba a cambiar por decisión que no tenía soporte legal. No le responde entonces la inversión de la carga en la sentencia, que no es otra cosa que el régimen de falla presunta, enunciado en algunos casos como carga dinámica de la prueba, ni al demandado ni al derecho a la prueba. La futura nueva realidad del inciso segundo del artículo 167 del Código General del Proceso, consciente de la vacilante jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia y frente a la tragedia de casos como el de esta familia, expresamente señaló hipótesis que le permiten al juez atender en obediencia al debido proceso constitucional y al derecho a la prueba de los extremos de la relación procesal, sin privilegiar a ninguno de estos, que la exigencia de la prueba atiende a la cercanía al material probatorio, tener bajo poder el objeto de prueba, circunstancias técnicas especiales, entre otros. Le responde entonces la novedosa institución de la carga dinámica de la prueba al proceso de responsabilidad médica, equilibrando el derecho a la prueba entre el demandante y el demandado. Expuesta la problemática principal del problema jurídico formulado, las conclusiones del grupo investigador son las siguientes. Primera, el Consejo de Estado enunció el principio probatorio de la carga dinámica de la prueba, nunca lo aplicó en sus contenidos esenciales. Lo que hizo el Consejo de Estado entre el lapso comprendido de 1990 al 2006 fue invertir la carga de la prueba bajo el régimen de la falla presunta, en ocasiones con base al principio de la equidad. Segundo, en vigencia del Código General del Proceso, se superan los obstáculos que hacia el año 2006 identificó el Consejo de Estado como los que imposibilitaban la aplicación adecuada de la carga dinámica de la prueba. Por existir expresa consagración legal, una decisión particular que la desarrolle y la garantía efectiva del derecho de contradicción. Tercero y último, bajo la noción clásica de la carga de la prueba, se sacrifica el derecho a la prueba del demandante. Si invertimos la carga de la prueba, se sacrifica el derecho a la prueba del demandado. La carga dinámica de la prueba, en aplicación de las hipótesis descritas en el artículo 167, garantiza el derecho a la prueba sin privilegiar extremo alguno de la relación procesal. En este caso, contrario a la mayoría, es la ley la que se dinamiza y corrige la jurisprudencia, que debe ser fuente que dinamice la ley. Muchas gracias.